Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Les damos la más cordial bienvenida a una transmisión de Nutrición Celestial. Hoy decidimos hacer esta cápsula devocional, decidimos hacerla en vivo porque, bueno, muchos de ustedes están de vacaciones, están disfrutando en algún lugar, están en su casa y son días de reflexión. Son días de descanso y son días donde la mayoría de las personas los utilizan para descansar, para reflexionar y están en sus casas. Y hoy queremos bendecirles a cada uno de ustedes con una palabra de bendición, con una palabra de restauración, con una palabra de motivación, de ánimo y de fortaleza a todos y cada uno de ustedes. Hoy pues en el mundo católico, yo en eso soy muy respetuoso siempre, hoy el mundo católico celebra lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor, y bueno, hoy vamos a estar compartiendo una palabra con relación a eso, con relación a Jesús, con relación a la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Un tiempo corto, pero un tiempo bastante sustancioso de reflexión y de palabra. Gloria a Dios. Bueno, amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia, Señor, a darte toda la gloria, a darte toda la honra, Señor, a darte toda la alabanza, Señor, y toda la adoración a ti, Señor Jesús, Padre. Te venimos dando la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Solo tú eres digno de ser adorado, solo tú eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno de ser glorificado, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Eres precioso, Padre. Eres grande, eres misericordioso, eres lindo, Señor. Eres precioso, Padre. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Tú eres el que le da sentido a nuestra vida, Señor. Tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante, como poderoso guerrero, Señor. Hoy te alabamos, hoy te glorificamos, Señor. Queremos tener hambre de ti, Señor. Queremos tener hambre y sed de tu presencia, Señor. Yo bendigo la vida de cada persona, Padre, que se va a conectar el día de hoy, que va a ver el programa indiferido, Señor. Esta cápsula devocional de hoy, Señor. Padre, sin ti nada somos, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Te ofrecemos a ti nuestra vida. Te ofrecemos a ti nuestro corazón. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por resucitar, Señor, también, porque tú vas a preparar morada para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Y hoy levanto, Señor, a ti un altar de adoración, Señor. Eres hermoso, eres santo, nos deleitamos en ti, Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Tú eres nuestro guardador, nuestro protector, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno de gloria, Señor.
Tú eres digno de honra, Señor. Eres precioso, eres misericordioso, Padre. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú tienes alguna petición, ahí puedes poner la petición, dejárnoslas ahí apuntada. Vamos a estar orando por ti en el transcurso de la semana. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una palabrita muy corta. Una palabrita que he denominado el día que Dios guardó silencio. Repite después de mí: el día que Dios guardó silencio. Y qué increíble, porque estuve meditando en eso ayer, pidiéndole al Señor, Dios mío, ¿qué comparto hoy en la cápsula devocional? Y Dios me da este título: el día que Dios guardó silencio. Y si vamos a la escritura, en Mateo 3, 16 al 17, hay un evento en donde Dios se refirió a su Hijo Jesucristo. Mateo 3, 16 y 17. Jesús está en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y él va y le dice a Juan: es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que hagamos la voluntad de Dios. Y dice la palabra en el versículo 16 y el 17: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunas traducciones de la Biblia y estudios bíblicos dicen que no fue que el cielo se abrió, fue que el cielo se rasgó. Un evento similar a lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz, que dice la palabra que los cielos se rasgaron. Pero lo que me impresiona aquí es la voz que vino del cielo, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y era la voz del Padre en ese momento, que se refería a su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted es papá, si usted es mamá, ¿cómo se refiere usted a su hijo? Este es mi chiquito. O como dicen en Colombia: este es mi berraco. Este es mi hijo amado, este es mi orgullo. Esta es la razón de mi vida. Bueno, así veía Dios a su Hijo, a Jesucristo, como su Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era como una frase de Dios, como diciendo: este es mi orgullo. Esto es lo más valioso que yo tengo, a mi Hijo. Y toda la gente que estaba ahí oyó esa voz. Posiblemente ahí estaba Pedro, porque Pedro era discípulo de Juan, dicen algunos. Y ahí estaba mucha gente que venían para ser bautizados por Juan de sus pecados. Y todos ellos oyeron esa voz. Y era también como un sentido de pertenencia para Jesús. Aquí se veía realmente a lo que vino Jesús. Aquí realmente se ve cuál era la naturaleza de Jesús, que Él era Hijo de Dios. Y se ve explícitamente lo que Jesús era y a lo que Jesús había venido a la tierra. Que Él era realmente el Hijo de Dios. Y se da a entender el ministerio de Jesús, el ministerio mesiánico, que Él iba a libertar a su pueblo de sus pecados y de sus iniquidades. Y Jesús pudo escuchar esa voz. ¿Qué creen que hubiera sentido Jesús?
Bueno, es lo mismo que sentiría uno cuando el papá de uno habla bien de uno. Este es mi hijo, este es mi orgullo. Un sentido de pertenencia, una identidad. La identidad que tenemos ahora en Cristo. Se siente bonito, se siente bonito. Me imagino que Jesús, Él sentía bonito. Él sentía bonito. Pero no para orgullo, ni para soberbia, ni nada. Era como Dios diciéndole a Jesús, yo te mandé con un propósito. Yo te mandé con una misión. Y Jesús se sentía, me imagino que respaldado por Dios. Sentía esa protección de Dios. ¿Qué era lo que impulsaba a Jesús a predicar con denuedo? ¿Qué era lo que sentía Jesús cuando Él disertaba con los fariseos, con los saduceos? Esa identidad de hijo. Esa identidad de hijo. Él se sentía respaldado por su Padre. Jesús no tenía dudas de quién era. Jesús no tenía dudas de a qué había venido. Él tenía claro su propósito. Él tenía clara su misión. Y Él no le tenía miedo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, porque Él sabía quién era. Él tenía el ADN de Dios, la identidad de Dios. Él no tenía dudas de teología. Él no tenía dudas de que lo que estaba enseñando era lo correcto, no era lo correcto, porque Él había salido de Dios. Y aquí en esta frase, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí se denota ese sentido de pertenencia de Jesús. Y vemos más adelante en Mateo 17:5. En Mateo 17:5 dice la palabra de Dios que Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte muy alto. Muchos dicen que ese monte era el monte Moría, era el monte Hebrón, era el monte Hebrón. Y eso estaba en un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Era un lugar pagano. Se decía que cerca de ese monte de la Transfiguración estaba el culto a un dios pagano. El culto a un dios pagano. Y ahí Jesús se transfigura delante de sus discípulos y dice la palabra que se le aparecen Elías y Moisés. Elías, símbolo de los profetas, Moisés, símbolo de la ley, y que la conversación transcurre sobre lo que va a tener que hacer Jesús en Jerusalén, de que tenía que morir, de que iba a resucitar. Por ahí estaba Pedro. Los tres estaban así como, ¿qué estará pasando aquí? Sobresaltados. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, es bueno que estemos aquí. Qué bonito que estamos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Porque no sabía lo que decía, dice el texto bíblico. Pero mientras ellos estaban en esa, contemplando lo que estaba pasando, dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La misma voz, las mismas palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia,
a él oíd. Como para que los discípulos se dieran cuenta, él es. Háganle caso, óiganlo a él. Óiganlo a él. Y se oyó la voz de Dios nuevamente, en presencia de Elías, en presencia de Moisés: este es mi hijo amado. Como diciéndole a sus discípulos: no duden, porque él es. No duden y sigan su ejemplo. No duden. Nuevamente vemos ese sentido de pertenencia. Pero aquí es donde Dios guarda silencio. En Lucas 22. Vamos a leer Lucas 22 del 40 al 44. Lucas 22 del 40 al 44. Dice que Jesús está en el huerto de Getsemaní. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dicen algunos escritos históricos que este lugar, el huerto de Getsemaní, era en la antigüedad un cementerio judío. 3000 años antes era un cementerio judío donde enterraban a los judíos. Y ahí estaba Jesús ahora. Y se conocía como el huerto de Getsemaní o el monte de los olivos, porque ahí crecían unas plantas que se llamaban los olivos. De ahí extraían el aceite, y el aceite lo extraían con unas prensas especiales donde se prensaba la rama de olivo, el fruto del olivo, y se sacaba el aceite, se escurría el aceite. Y ahora está Jesús ahí, diciéndole a Dios: Dios mío, la hora se está acercando. Señor, si hay algo que pueda pasar para que yo no vaya a la cruz, pero Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y había angustia en el corazón de Jesús, había desesperación en el corazón de Jesús. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Dicen los médicos que eso es que los vasos capilares del cerebro se revientan. Ante tal angustia, ante tal desesperación, a uno medio le da un dolor de cabeza o tal vez algo fuerte, una cefalea crónica. Pero no es nada comparado con lo que vivió Jesús. Y ahí, mi amado hermano, no se oyó ninguna voz. Dice la palabra que vino un ángel para fortalecerle. ¿Por qué? Porque ya Jesús sabía lo que tenía que hacer. No había mañana, no había más tarde, era ahora o nunca en ese momento. Y no hubo voz del cielo, no hubo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Me imagino la soledad que sentía Jesús, me imagino esos momentos de angustia. Él quería que sus discípulos estuvieran con él y sus discípulos se durmieron. Se sentía completamente solo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido así? Yo muchas veces le he comentado a mi amorcito Karen y le he dicho: mi amor, hay momentos donde yo deseo que como que Dios venga y como que Dios me abrace y como que yo sé lo que dice la palabra, yo sé
que la palabra dice que Él es mi Dios, que Él es mi guardador, que Él es mi protector, que no se dormirá el que me guarda. Yo sé, pero uno a veces desea sentir ese abrazo de Dios, esa protección de Dios, sentir que Dios está con uno, y uno sabe que Dios está con uno, pero uno necesita muchas veces sentir esa manifestación palpable y tangible del amor de Dios. Y Jesús en ese momento tuvo que conformarse con la consolación de un ángel. Era el momento en que las tinieblas estaban reinando. Pero peor aquí en Mateo 27:46, donde dice que Jesús ya estaba en la cruz colgado. Y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que todo el pecado estaba sobre Jesús. Todo el pecado, toda la maldad del mundo estaba sobre Jesús, Y Dios, que es un Dios que es santo, no podía ver a Jesús, porque Él es santo y el pecado no tiene comunión con la luz. No podía ver a Jesús porque sobre Él estaba todo el pecado de la humanidad. No podía descender a ayudarlo, no podía verlo siquiera. El profeta Isaías dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él era, perdón la expresión, una podrida llaga a los ojos de la gente. Y Dios no le podía ayudar en ese momento. ¿Qué pudo haber sentido Jesús? Juntamente con el dolor de los clavos, de que su carne estaba desgarrada, de que lo habían escupido, de que lo habían azotado, de que habían arrancado pedazos de su carne, de su cara. Ayer estaba viendo una película que se llama Sin Novedad en el Frente, de la Primera Guerra Mundial, cuando tiraban las bombas y cuando tiraban los cañonazos y todo, que los soldados quedaban en carne viva, sin una pierna, sin un brazo. Bueno, lo que vivió Jesús fue más espantoso que eso. Y yo me imagino, siempre trato de imaginar cosas como qué hubiera pasado si Jesús le hubiera hecho caso a los romanos, a los soldados, a los sacerdotes, a los escribas. Si es hijo de Dios, bájese de la cruz. Bueno, Jesús podía haberlo hecho. Él se pudo haber soltado. Él se pudo haber bajado de la cruz, pero Él era una podrida llaga. Su cuerpo estaba completamente desfigurado. Él era literalmente una pelota en carne viva. Hubiera tenido que reconstruir su propio cuerpo, quizá. Todo esto son especulaciones. Pero mi amado, mi amigo, esto no era una película de Transformers, donde el que estaba muerto ahí sobrenaturalmente vuelve a la vida, ¿no? Podía haber bajado de la cruz, pero tenía que reconstruir su cuerpo, pero no lo hizo. No lo hizo. Y todo eso lo hizo Jesús, soportar ese dolor. Yo creo que lo que más le dolía a Jesús no era tanto el dolor físico,
sino que su padre no lo veía, que su padre no lo escuchaba. Sentir el rechazo de su papá. ¿Cómo se sentiría usted si su papá lo rechaza? Sentir el rechazo de su papá. Ya no estaba ese sentido de pertenencia ahí. Ya no estaba, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ya no lo podía ver como hijo, porque todo el pecado, toda la maldad, toda la iniquidad estaba sobre él. ¿Y sabe para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener acceso al Padre, para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios, al Padre. Y muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios. Nos da pereza orar, nos da pereza leer la palabra. Ya no tenemos que sacrificar un animalito, una oveja, un carnero, una vaca. Y ahora tenemos libre entrada al trono de la gracia. Ya hay un mediador de un nuevo pacto entre Dios y nosotros, y ese mediador es Jesús, y nosotros no nos acercamos a Él. Preferimos darle más tiempo al trabajo, tiempo al entretenimiento, tiempo al Netflix, tiempo al HBO Max, tiempo a las cosas de este mundo, y no vamos a Él. O vamos a Él cuando tenemos el agua hasta el cuello. Qué triste eso, que Jesús haya tenido que soportar ese dolor físico, ese dolor emocional, pero más que todo el rechazo de su propio Padre en aquella hora, para que usted y yo no nos acerquemos a Dios. En la noche oro, en la noche hago una oración: Señor, vengo delante de ti. Y no oramos y no nos acercamos a Él. Cuando ese puente que Jesús con su propio cuerpo y con su propia sangre construyó para que pudiéramos acercarnos a Dios, para que pudiéramos tener una relación personal con Él, no lo aprovechábamos, no lo aprovechamos. Hoy, ¿qué nos dice esta palabra? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él. Acerquémonos hoy a Dios, porque los días son malos. Tú que estás apartado, tú que estás alejado de Dios, acércate hoy a Dios. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere restaurarte. Él quiere limpiarte de tus pecados. Él quiere quitar tu dolor, tu sufrimiento. Él quiere limpiarte de todos tus pecados. Ven a Él. Posiblemente hay personas que me están viendo que digan: es que Dios no me oye. Yo le clamo y le clamo y le clamo y no me oye. Jesús te entiende, porque Él sabe lo que es el rechazo. Su propio Padre lo rechazó. Su propio Padre, en el momento de la angustia, de la tribulación, no lo oyó. Tuvo que venir un ángel a fortalecerle. Puede ser que Dios no te hable porque ya sabes tú lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Te da miedo tomar decisiones. Te da miedo hacer lo que Dios te mandó a hacer y no lo estás haciendo. Y Dios se ha cansado de hablarte. Dios se ha cansado de decirte: haz lo que yo te he dicho.
Renuncia a ese trabajo, renuncia a esas amistades, renuncia a esa relación que no te está llevando hacia ningún lado. Renuncia. Renuncia al pecado, renuncia a las cosas de este mundo y quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres soltar las cosas de este mundo. Y Dios te dice hoy: apártate del pecado. Te he hablado muchas veces, tu corazón está endurecido. O puede ser sencillamente que no es el tiempo de Dios para ti, para lo que le estás pidiendo a Dios. Es cierto, uno tiene que deleitarse en Él. Nuestro reino no es de este mundo. No tenemos que buscar contentamiento en las cosas materiales, en tener un mejor trabajo, una mejor casa, cosas de este mundo. Pero son necesarias en este mundo para vivir. Necesitamos trabajo, necesitamos comida, necesitamos cumplir sueños, ir a la universidad, casarnos y todo. Dios te entiende esa parte. Dios te entiende que esas cosas son necesarias para la realización personal de uno. No es lo más importante, ¿cierto? Lo más importante son las cosas espirituales. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cierto eso. Obviamente Dios sabe que necesitas un trabajo, que necesitas una casa, que necesitas darle de comer a tus hijos, mantener a tu esposa, tener un mejor trabajo. Eso Él lo entiende. Pero tal vez no ha llegado la respuesta. Por ciertas cosas, Dios ve más allá de lo que ven nuestros ojos. Pero si nos deleitamos en Él, no vamos a necesitar de nada más. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Puede que Dios esté guardando silencio por algo. Él es soberano. Pero no te desanimes. No te desanimes. Jesús te entiende. Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mientras esperas esa respuesta de Dios para tu vida, puede ser una sanidad, puede ser un mejor trabajo, puede ser algo espiritual que le estás pidiendo a Dios, más de su presencia, algo, no sé. Deleítate en Él, adóralo a Él, gózate porque Jesús abrió un camino. Así como Moisés abrió el mar rojo para que su pueblo pudiera pasar a la tierra prometida, Jesús abrió un camino para que pudiéramos llegar al Padre. Gocémonos en eso hoy. Gocémonos en eso hoy. Deleitémonos en eso. Aprovechemos para orar. Aprovechemos para buscar el reposo que Él nos ofrece. Dice la palabra, el apóstol Pablo: entremos en el reposo de Dios. Que así como Dios descansó el séptimo día, descansemos también nosotros de nuestras obras. Muchas veces nos afanamos con tantas cosas de este mundo, con los chunches, con las cosas materiales. Y no tenemos reposo, no tenemos paz. Nos inquieta lo que digan las otras personas de nosotros. Ay, no tenés esto. Ay, no tenés lo otro. No has terminado tus estudios. Ay, no estás trabajando en esto. No estás... ¿Pero cómo? No tenés tu empresa todavía. Y nos llenamos de ansiedad. Nos llenamos de desesperación, de angustia por lo que no tenemos. Aprovechemos el tiempo buscando su presencia, anhelándolo a Él, porque Jesús ya abrió un camino hacia Dios.
Gocémonos en el Señor. Gocémonos en el Señor. No nos preocupemos por lo que no tenemos. El día de mañana es incierto. Gocémonos en que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Dios nos ve a cada uno de nosotros como a Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios nos ve ahora a cada uno de nosotros, no como los pecadores que éramos, sino en el cristal de Jesús. Gocémonos en Él. Démosle gracias a Él por ese sacrificio, porque era usted y era yo el que tenía que estar en esa cruz. No Él, sino nosotros. Gocémonos en Él. Yo te invito a que usted tenga comunión con Él, a que usted ore, pero que no lo haga por obligación, no para que diga, ya cumplí con Dios. Ya cumplí con Dios, ya le di 3 horas a Dios, ya cumplí con Él. Ahora toda la tarde me pongo a ver Netflix. Ahora toda la tarde me pongo a ver partidos de la Champions. No, deleitémonos en Él. Busquémoslo a Él. No quiero sonar pandereta ni religioso, pero busquémoslo a Él. Deleitémonos en Él. Aleluya. Hoy Dios no guarda silencio. Esas horas oscuras en el Gólgota, en el lugar de la calavera, donde no había voz de Dios, ya eso pasó. Ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Aprovechemos este tiempo para buscarlo y para deleitarnos en Él. Yo quiero que este mensaje no sea solo una motivación de que qué bonito, de que qué lindo, sino realmente tocar tu corazón y tocar tu espíritu. Aleluya. Padre, en esta hora vengo delante de ti, Señor. Vengo delante de tu presencia, Padre, poniéndote la vida de cada persona, Padre, que está viendo este programa. Puede ser una persona, pueden ser 100, los que están viendo en la repetición. Espíritu de Dios, toca a cada persona, Padre. Que podamos anhelarte, que podamos desearte, que podamos deleitarnos en ti, amado Padre Celestial, hoy. Espíritu de Dios, bendice a los que están enfermos, Padre. Bendice a los que están enfermos, los que están en un hospital. Trae un milagro de sanidad, Señor. Trae un milagro de sanidad a todos los que están enfermos, los que necesitan una respuesta tuya, Padre. Trae esa respuesta, amado Padre Celestial. Llena cada corazón de ti. Llena cada corazón de tu presencia, Padre. Aviva el fuego, Señor, en cada persona. Padre, que cada persona no busque tus manos, no busque los panes, no busque los peces, sino que te busque a ti, Señor. No buscarte a ti cuando estamos con el agua hasta el cuello, sino en todo tiempo, en todo momento, Señor. Padre, trae hambre y sed de tu palabra a tu pueblo, Señor. Trae hambre y sed de tu palabra a tu pueblo, Señor. ¿Sabes una cosa? Muchas de las cosas que le pedimos a Dios, no tendríamos que hacer tantas oraciones si tan solamente nos deleitamos en Él. Porque si estamos en su presencia, Dios sabe que necesitamos sanidad, que necesitamos comida, que necesitamos ropa. Deleitémonos en Él. Mira lo que dice Isaías 65:24. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído.
entremos en ese reposo de Dios. Señor, yo oro por cada persona, yo bendigo a cada persona, Señor. Oro por las peticiones de cada persona, Señor. Trae respuestas, Señor. Pero lo que más te pido en esta mañana, en esta tarde ya, es que la gente, Padre, entienda que es anhelando tu presencia, Padre, donde vamos a tener una vida plena, Señor. No teniendo una petición solamente. Yo no quiero el Dios, yo quiero el Dios de las peticiones. Yo no quiero la petición contestada solamente. Yo quiero el Dios que da las peticiones. Yo quiero abrazar a ese Dios. Yo quiero abrazar a ese Jesús. Aleluya, Padre. Llena tu pueblo, Padre, de hambre y sed por tu presencia, de hambre y sed por tu palabra. Hay gente, me muestra el Espíritu Santo, que van a estar adorando a Dios, glorificando a Dios, y van a recibir, y no se van a dar cuenta lo que le han pedido a Dios. Pero no busques a Dios por interés de que te conteste una petición. Búscalo de corazón. Dice la palabra que los 10 leprosos fueron a presentarse ante el sacerdote y de camino quedaron sanos. Y solamente uno se devolvió para dar gracias. Dale gracias al Señor en todo tiempo. Dale gracias al Señor en todo momento. Cuando tú entiendas que nuestro deleite tiene que estar en Dios, en su palabra, en su presencia, no habrá nada que busques que te llene, porque Dios es el que te llena todo y en todos. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te doy la gloria, la honra y la alabanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ha sido para mí un privilegio que nos hayas oído en esta cápsula devocional. Si vienes llegando, yo te aconsejo que la veas toda y la compartas con otras personas. Estamos desde San José de Costa Rica, América Central. Soy tu amigo Luis Diego Zúñiga Gutiérrez y todo el equipo de Nutrición Celestial. Estamos aquí para ayudarte, para servirte y para orar por ti. Que Dios te bendiga, un abrazo y que pases una feliz tarde. Aleluya. Gracias, Señor.